Bacán. Ya, entonces, comenzamos. Ya, bueno, el curso es, ya saben, mecánica de suelos. Vamos a desarrollar lo que corresponde a conceptos básicos de los suelos, ¿no? Los suelos tienen una gran importancia en lo que es el desarrollo de las construcciones y de las estructuras en general, ¿ya? Porque finalmente son los que soportan todas las cargas que se aplican sobre ellos. Si bien es cierto que hay un orden estructural, ¿no? De lo que se llama transmisión de cargas, ¿no? Que son las losas a las vigas a las columnas a la cimentación, pero finalmente esta cimentación, ¿a quién le transmite todas estas cargas? ¿No? Que son cargas horizontales y verticales. Pues se las transmiten a los suelos, ¿no? O sea, el suelo es finalmente el elemento que va a soportar toda esta transmisión de cargas, tanto cargas vivas, cargas muertas, cargas ambientales, cargas ocasionadas por sismos, etcétera, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de obras de infraestructura, ¿ya? Cuando hablamos de obras de infraestructura, vemos que a ver, vamos a compartir. Cuando hablamos de obras de infraestructura, ¿qué podemos decir de estas obras, ¿no? Grandes obras, por ejemplo, de edificación, como grandes obras de lo que se refiere a carreteras, ¿no? Autopistas, vías de acceso, como grandes obras de ingeniería como son el tema de represas, ¿no? La constante o el común es como lo que ya le dije, es que todas están asentadas o cimentadas sobre el terreno, ¿no? Incluso esta edificación de este edificio tan elevado, este rascacielos, pues finalmente su cimentación, su base va a estar asentada sobre el terreno, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que estas edificaciones son construidas con materiales extraídos del suelo, ¿no? Todos estos materiales, independientemente del concreto, que básicamente todo es extraído del terreno, del suelo, desde lo que es el cemento hasta los agregados, ¿no? Como si fuesen elementos de acero, porque el acero también está constituido por hierro y carbono, que se extrae del suelo. Por eso decimos que todas las construcciones básicamente están construidas por materiales o elementos extraídos del suelo. Entonces de ahí ya viene su importancia. Y finalmente porque todas estas edificaciones o construcciones también descansan sobre el suelo, ¿no? Ahora, debido a una conducta, la conducta ideal del suelo, lo que nosotros necesitamos que el suelo ocasione o otorgue a la edificación es que dé estabilidad y que le dé un comportamiento ideal a la estructura. Nosotros no vemos una estructura que se está desplazando, ¿no? Sino siempre está cimentada en su posición, que no se está volteando, no se está desplomando, ¿no? Y que la estructura tiene, cuando hablamos de un comportamiento ideal de la estructura, es que brinda seguridad, también soporta todas las cargas a las cuales es sometida y tiene una perduración a través del tiempo, ¿no? Entonces, básicamente a eso llamamos un comportamiento ideal de la estructura. Ahora, ¿cuál es la importancia de la mecánica de suelo, ¿no? El suelo, como hemos dicho, ya es el elemento que soporta finalmente toda la transmisión de cargas que le da tanto la superestructura como la subestructura, ¿no? Entonces, si sucediese que el suelo tuviese un mal comportamiento, ¿ya? ¿Qué podríamos decir? Que entonces que se exceden los límites de capacidad de resistencia del terreno o del suelo, ¿no? ¿Y esto qué va a generar? Se va a generar deformaciones considerables en la estructura, es por eso que se generan los asentamientos diferenciales que hacen que se presenten grietas, fisuras, desplomes, ¿no? E incluso se van a generar, entonces, todas estas fallas van a generar esfuerzos secundarios en los miembros estructurales. Por ejemplo, una columna que está diseñada para soportar compresión va a soportar o va a ser sometida a tal vez a tracción o torsión debido a este asentamiento diferencial o falla del terreno, ¿no? Entonces va a estar soportando cargas a las cuales no ha sido diseñada o se le va a adicionar cargas extras, lo cual va a ocasionar fisuras, grietas, alabeos o desplomos en estos elementos estructurales que pudiesen llevar al colapso, ¿no? Entonces se genera una reacción en cadena cuando el suelo empieza a fallar que pudiese ocasionar el colapso de la estructura. Entonces, denominamos suelo, en términos generales, el terreno sobre el que se apoya una estructura, ¿no?
incluyéndose en esta la denominación desde las rocas naturales hasta los depósitos realizados por el hombre. No así a las capas superficiales de aportación reciente que se denomina tierra vegetal. La ciencia que trata el comportamiento del terreno sometido a estas acciones se le conoce como mecánica de suelo. Se conoce como mecánica de rocas a la rama especializada en la mecánica de suelo que se ocupa del estudio de los depósitos fuertemente compactados que denominaremos rocas, ¿no? Entonces, el suelo puede ser de estar constituido por capas o elementos naturales o también por elementos constituidos o realizados por el hombre. Por eso nosotros podemos realizar un mejoramiento de suelo, ¿no? Justamente, y por eso cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una carretera, tenemos que hacer este mejoramiento que les digo, se le incluye un material de préstamo, como este el afirmado, se realiza una compactación de este material, ¿no? Y por eso se define lo que es la subbase, y con eso recién sobre esta, con un suelo ya mejorado, se coloca recién la carpeta asfáltica, ¿no? Entonces, es una forma de que el terreno también se mejore. Ahora, la capa superficial a la que llamamos tierra vegetal es ese polvillo fino, ¿no? Esa tierra, que por lo mismo que vivimos en una zona de desierto, existe bastante en Tacna, y que no tiene un mayor uso, ¿no? Porque normalmente eso se limpia a la hora de realizar algún tipo de construcción. El estrato. Es una capa del suelo con una serie de propiedades particulares, geológicamente se puede decir que son las capas de la Tierra, depositadas así por causas naturales, ¿no? En caso de no existir estratos considerados, el suelo es considerado como homogéneo, del mismo origen y características. Entonces, a través de los años, ¿no? Se van cimentando o se van asentando, perdón, sobre la superficie del terreno diferentes elementos que van conformando los estratos, ¿no? Un estrato es aquel elemento de suelo que tiene las mismas propiedades o muy similares porque tiene las mismas características, ¿no? Los estratos se forman a lo largo de miles y miles de años, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Y incluso por eso se puede determinar las edades geológicas de algún lugar, ¿no? En caso de no existir estratos, o sea, cuando todo el terreno tiene la misma consolidación o la misma forma, como vemos acá, miren que casi todo el terreno es lo mismo, acá esto, ¿no? Tiene como 4 metros por la misma regla que tenemos acá, topográfica. Vemos que casi, o sea, tienen el mismo color, tiene la misma consistencia, vemos que tiene la misma granulometría a simple vista, lógicamente. Entonces, cuando vemos esto, vemos que este estrato es el mismo, ¿no? O sea, no hay un cambio de estratos o vemos que el suelo tenga características diferentes, entonces por eso lo llamamos homogéneo, ¿no? Porque es un estrato homogéneo, un suelo homogéneo, ¿no? Porque es igual sus características. Ahora, llamamos estrato continuo cuando no existen fallas verticales que provoquen desigualdad en los estratos en todo el terreno, ¿no? Por ejemplo, miren, vemos en esta fotografía, se aprecian 3 estratos, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Cada uno tiene un color diferente, tiene un aspecto diferente. Incluso acá vemos que existen elementos que tienen mayor tamaño. Ya, entonces, identificamos claramente 3 estratos, ¿no? ¿Y cuál es una característica interesante? Es que casi los estratos son paralelos, ¿no? Casi. Entonces, por eso decimos que este ya no es un suelo homogéneo, es un suelo heterogéneo, pero de estratos continuos, ¿no? Es un suelo continuo, porque vemos que los estratos prácticamente, ¿cómo se forman los estratos? ¿No? Vuelvo, a través de miles de años van cayendo las partículas que hay en la atmósfera, en el medio ambiente, se van asentando y luego cambian su constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya pasó algo, ¿no? Cambió el clima, hubo una erupción volcánica, hubo un crecimiento de aguas, un congelamiento, o sea, algo ha pasado para que haya este cambio, ¿no? Entonces, durante un determinado tiempo se han mantenido las características similares, pero luego hubo un cambio y luego hubo un tercer cambio.
Entonces, es así que los suelos se vuelven de estratos continuos o simplemente se llaman suelos continuos. Ahora, nos dice algo bien interesante. Dice, es un lugar donde no se presentan fallas. Cuando hablamos de un suelo discontinuo, ¿ya? Se puede apreciar la presencia de una falla geológica que provoca la desigualdad de los estratos, ¿no? Por ejemplo, ya no vemos que está parejito, ¿no? Mira, este estrato viene y acá hay una ruptura o una falla propiamente dicha, ¿no? Está en diagonal la falla, y vemos que hay un desplazamiento de este estrato, ¿no? Básicamente de aquí se rompe la continuidad y por acá recién continúa, ¿no? Entonces acá igual lo que corresponde a este estrato ha subido después de la falla o ha tenido un desplazamiento. Entonces hay suelos que son discontinuos. Entonces hay que tener cuidado sobre todo cuando existe este tipo de fallas. Seguramente han visto cuando ustedes están viajando en la carretera un letrerito, ¿no? Que dice, cuidado, falla geológica, ¿no? Dice ese comentario, ¿no? Eso quiere decir porque la carretera ha tenido que realizarse, construirse sobre una falla o cercana a una falla geológica, ¿no? Las fallas, ya saben que es lo que ocasiona es el desplazamiento del terreno, como lo que podemos apreciar acá, es lo que pasa en la placa continental, que también es una falla, pero ya es una falla de gran tamaño, y es la causante de los constantes sismos en la región de la costa de todo el Perú, ¿no? Es de que estamos dentro del cinturón de fuego. Entonces, similar, pero de manera puntual es esto, ¿no? Una falla geológica, es de menor tamaño. Entonces, esto ocasiona, por ejemplo, deslizamientos, asentamientos, que por más que se haya seguido el proceso constructivo idóneo o adecuado, se va a ir dando porque, o sea, ya es un tema netamente del terreno y del suelo, ¿no? Entonces, hay que programarle mantenimientos periódicos para de esta forma ir solucionando las posibles ocurrencias que se pudiesen dar en este lugar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando hay una falla en un terreno, y esto es importante. Ahora, cuando hablamos de estratos, también podemos llamarlos horizontes, ¿no? Esto es independiente de cada terreno, o sea, no significa que todos los terrenos tengan las mismas características y la misma cantidad de estratos y en la disposición que hay en un lugar. Por ejemplo, este es un ejemplo nada más, ¿no? Un ejemplo, donde vemos que existen 1, 2, 3, 4, 5 estratos, ¿no? En un terreno que básicamente va en 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros hay 5 estratos. Puede haber lugares donde un solo estrato, donde es un suelo homogéneo, puede tener varios metros de profundidad, ¿no? Incluso tú excavas 2, 3 metros y sigue siendo el mismo estrato. Pero cuando hablamos de suelos, también pueden haber algunos que tienen diferentes estratos en una poca profundidad. Acá vemos en 1,5 metros cómo se desarrollan varios horizontes. Horizontes o estratos es lo mismo, ¿no? En algunos la textura arcillosa, estructura en bloque, acá vemos estructura granular, textura arcillosa, estructura en bloque, bueno, nos da sus características. Ojo, algo importante que también hay que considerar es que a mayor profundidad esté el estrato, este va a estar más consolidado, porque las capas superiores lo aprietan, lo presionan y hace que se vuelva más consolidado, ¿no? O sea, más denso, haya menos espacios entre sus partículas. Y eso se da, por eso cuando uno excava, normalmente la excavación en la capa superficial es bastante fácil, ¿no? Uno puede excavar rápidamente, pero a medida que uno va profundizando, van a ver que se vuelve el suelo más duro, por decirle de alguna forma, ¿no? Pero la palabra correcta es consolidado, ¿no? Se consolida más el terreno y cada vez es más difícil hacer esta excavación, ¿ya? Tipos de suelo, ¿no? Para que se pueda conocer con exactitud las características del suelo, se deben de realizar estudios preliminares, ¿no? Como exploración, estudios de geotecnia, hidrología, mecánica de suelos, estudios que nos permiten establecer sus características, cómo son la resistencia del suelo y las respuestas a la relación suelo-estructura, ¿no? O sea, ya saben que hay una relación muy estrecha en lo que corresponde al suelo y la estructura. Entonces, a ciencia cierta, nosotros vamos a poder saber las características propias de un suelo haciendo estudios. Y justamente son los estudios de mecánica de suelos los que permiten
caracterizar o definir las propiedades exactas que tiene un terreno. Ya, si bien es cierto, visualmente hay algunas características que nosotros podemos resaltar, serían solo a nivel aproximado, pero los estudios que se hacen a través del estudio de mecánica de suelos, ya esos son resultados más exactos. Por ejemplo, yo les decía, visualmente uno puede ya tener una idea cómo es el tipo de terreno que hay, ¿no? Pero, como les digo también, es solo un aproximado. ¿Ya? Se puede definir esto simplemente con ensayos de laboratorio. Por ejemplo, hablando de buenos suelos y malos suelos. Buenos suelos se requiere a suelos adecuados para construir, ¿no? Y malos suelos, suelos que no son tan aptos. Ojo, no quiere decir no tan apto, no quiere decir que no se pueda construir en ese lugar. ¿Ya? Salvo sea que justo en ese lugar hay una falla, como la que vimos en la fotografía anterior, donde ahí ya sería un tema un poco más complejo, ¿no? El hecho que en un lugar no exista un buen suelo no significa que no se pueda construir. Hay que simplemente hacer el análisis adecuado y escoger la mejor cimentación, ¿ya? Porque también no todas las cimentaciones son iguales, ¿no? También hay cimentaciones desde las más simples, como los cimientos corridos, ¿no? Hasta cimentaciones, pues, compensadas o pilotes, ¿no? Cosas de ese tipo. ¿Ya? Entonces, en los suelos que son muy malos. Pero bueno, a nivel general y como para que ustedes pudiesen hacerse una idea preliminar y estimada del suelo, hablamos de que un buen suelo tiene una granulometría. Cuando hablamos de granulometría se refiere al tamaño de los componentes o de los elementos que lo componen, ¿no? O sea, por ejemplo, si tiene piedras, ¿no? de pequeñas, grandes, por ejemplo, la arena tiene una granulometría fina, ¿no? ¿Por qué? Porque todas sus partículas son pequeñas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos que tiene una granulometría gruesa, ¿no? Es un suelo adecuado y cuando tiene finas es un mal suelo. Entonces, por ejemplo, la arena no es un terreno adecuado para construir. ¿Ya? Hay que tomar algunas previsiones. No digo que no se pueda, simplemente que hay que tomar algunos cuidados. Si no, nadie podría construir en la playa, por ejemplo, ¿no? Color del suelo. Cuando son colores grises corresponden generalmente a un buen suelo, pero cuando el color es rojo, amarillo, blanco, colores claros, no es tan bueno. Igual, forma de las partículas. Angulosas tienen un mejor comportamiento que redondeadas, ¿no? Igual eso pasa en el concreto, por ejemplo, ¿no? Las piedras angulosas tienen una mejor adherencia con toda la mezcla de cemento y agua. Peso unitario. Cuando es pesado, es mejor que cuando es liviano. Esto significa que el terreno o el suelo es más denso, pues, ¿no? La granulometría, cuando tiene varios tamaños y cuando es mucho mejor que cuando es homogéneo. Vuelvo al ejemplo de la madera, de la arena, perdón. Todas sus granos son casi del mismo tamaño, son finos, son homogéneos, ¿no? Preconsolidación, compacto y firme, blando y suelto, ¿no? Consolidación, lo que les decía, un terreno está más consolidado a mayor profundidad. Nivel freático, que ya saben que es el nivel del agua superficial, el agua subterránea. Cuando el agua no existe o está a una gran profundidad, es un buen suelo, y cuando está superficial, hay que tener cuidado también, ¿no? Por eso cuando excavamos y vemos que casi llegando a la profundidad de cimentación existe agua, hay que tener algunos cuidados. Plasticidad, cuando es no plástico, es bueno, y cuando es plástico, no tan bueno, ¿no? Plasticidad significa, por ejemplo, que tiene la propiedad de que sus partículas, cuando son humedecidas, tienden a juntarse, ¿no? Como, por ejemplo, la arcilla es un material que tiene alta plasticidad. Si uno lo moja, puede moldear formas, figuras, hacer rollitos como si fuese plastilina. Expansión, cuando no es expansivo es bueno, y cuando es expansivo no lo es, porque cuando hay suelos que cuando absorben agua se expanden, crecen, ¿no? Entonces esto genera esfuerzos adicionales sobre la cimentación. Dispersión, cuando no es no disperso, y dispersivo. Dispersivo es que también le cae agua y sus partículas tienden a separarse, ¿no? Colapsable, lógicamente, cuando es estable es bueno, y cuando es colapsable el suelo no es bueno, ¿no? Hay muchas zonas, por ejemplo, en Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, que sus suelos son colapsables porque han sido material de relleno, pues, durante tantos años. Material orgánico. Sin material orgánico es bueno y con material orgánico no es tan bueno, ¿no? Por ejemplo, la tierra de chacra no es tan buena, ¿no? Hay que tratar de retirarla. A ver, seguimos.
Cuando hablamos de las propiedades que tiene el suelo, hablamos, por ejemplo, del firme, que es el estrato sobre el cual se harán actuar las cargas de cimentación. O sea, por eso hay ese término, el suelo firme, ¿no? Hay que llegar a terreno firme. Es el suelo, entonces llamamos firme al suelo, el cual tiene la capacidad resistente de soportar adecuadamente los pesos que es transmitido de una cimentación o de una estructura, ¿no? Consolidación. Es una compresión del suelo debido al peso propio de la carga aplicada al mismo, ¿no? Lo que les decía. Los suelos, por su propio peso de las capas que están sobre él, se consolidan. ¿Ya? Entonces, esto se da de manera natural. Ojo, la consolidación es natural. Compactación. Es una compresión del suelo inducida mecánicamente. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar aquí, no? Que la consolidación y la compactación es algo parecido, solo que una se da de manera natural y otra de manera mecánica. Por eso muchas veces cuando nosotros hacemos una excavación de zapata con nuestro pisón o nuestra plancha compactadora, no lo compactamos, bueno, eso ya es compactación propiamente, ¿no? Para mejorarlo, pues, ¿no? Justamente. Expansión o hinchamiento, ¿no? Es el movimiento hacia arriba o lateralmente originado por corrimientos, influjo de la humedad o disminución de la presión. Suele producirse de forma natural o cíclica en terrenos de fina gradación arcillosos. Como les dije, hay terrenos que cuando tienen contacto con el agua o absorben humedad, tienden a expandirse, ¿no? Normalmente son suelos que tienen una gradación arcillosa, ¿no? Son suelos finos, donde no hay piedras, no hay grava, propiamente son suelos gravosos, ¿no? Los suelos gravosos son los mejores, ¿ya? Entonces es ahí donde se generan hinchamientos. Entonces, ese hinchamiento genera cargas adicionales sobre la cimentación que pudiesen desestabilizar. Hundimiento. ¿Qué es el hundimiento cuando hablamos sobre el terreno? Es el asiento brusco de un terreno por la pérdida de su capacidad portante, ¿no? Entonces, esto sucede cuando el suelo no tiene una capacidad adecuada y, por ejemplo, ahí viene un sismo, el suelo se reacomoda sus partículas y tiene una caída brusca, ¿no? Bueno, normalmente ese fenómeno se llama licuefacción, ¿ya? Pero se conoce también como un hundimiento, ¿no? Que es el asiento brusco del terreno, o sea, cae rápidamente. ¿Y qué es un asiento entonces? El asiento es el movimiento hacia abajo del terreno provocado por la acción de una carga, ya sea artificial, producida por un edificio, ¿no? o una edificación en general, ¿ya? O natural por la consolidación del suelo, ¿no? También se puede presentar por la modificación de las condiciones externas, como disminución del grado de humedad o corrimientos en el terreno, ¿no? Entonces, es el movimiento hacia abajo. Entonces, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia con el hundimiento? Que el hundimiento es brusco, ¿no? Ambos son movimientos hacia abajo del terreno, debido a las cargas que hay sobre él. Pero el asiento no es tan brusco o no es tan rápido como se da como el hundimiento. Y ya que hablamos de asiento, vamos a hablar de algo muy importante que lo vamos a desarrollar a lo largo del curso y seguramente a lo largo de su carrera, ¿no? Que es el asiento diferencial. Ya, el asiento diferencial es una deformación de diferente magnitud bajo la misma presión. Si se produce, una parte del edificio se moverá hacia abajo más que otra y aparecerán fisuras a corto plazo. Si no se refuerza la cimentación, puede arruinarse toda la edificación. Entonces, eso sucede cuando la estructura se desarrolla sobre un suelo, el cual puede tener características diferentes o sobre el cual puede haber esfuerzos que se aplican de manera diferenciada, ¿no? Por ejemplo, en algunas zonas más peso que en otras. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá, no? Es la deformación o el asiento, como ya sabemos que es un asiento, ¿no? El asiento es un hundimiento paulatino o despacio, podemos decirle, del terreno debido a la presión de las cargas, ¿ya? Pero se da a diferente magnitud, ¿no? Por ejemplo, en una columna, digamos que este es el área del terreno. Entonces, esta columna o en esta cimentación hay mayor presión en la que está acá y esta se va a hundir, ponte, más que lo que se ve acá, ¿no? Entonces,
Al suceder esto, se generan esfuerzos sobre la estructura que van a... ¿Qué pasa si una columna se estira? Se le aplica tracción. Pues se va a rajar, pues, ¿no? Porque no estás preparada para soportar ese tipo de carga. Van a aparecer primero, cuando el asentamiento es mínimo, fisuras, y si este asentamiento no se corrige, grietas, y si estas grietas no se solucionan, pues ya se empiezan a presentar daños mayores, ¿no? Entonces, el asiento diferencial es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿ya? Para que no se den en una estructura. Normalmente esto se aprecia más cuando hay sismos, ¿no? Por lo que se incrementan las cargas a la cimentación y al terreno, y esto hace que se evidencie más esta falla. Ahora, ¿qué es la capacidad portante o presión admisible? Es la carga unitaria adecuada que puede soportar un terreno debido a la presión de la edificación. El suelo tiene que soportar las cargas sin presentar asentamientos importantes y cumpliendo el coeficiente de seguridad frente al hundimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se opone al hundimiento? ¿Qué es lo que se opone a los asentamientos diferenciales? Justamente la capacidad portante del terreno. Hay suelos que tienen muy baja capacidad portante, como 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado o menos, y hay suelos que tienen muy buena capacidad portante, de 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, incluso más, que es una buena capacidad portante, ¿no? O adecuada, claro que hay más. Entonces, básicamente, mientras mejor capacidad portante tenga el terreno, pues mejor o más cantidad de cargas va a soportar. Es como, por ejemplo, haciendo una analogía, un concreto 210 es mucho más resistente que un concreto de 100, pues, ¿no es cierto? De 100, me refiero a kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, es algo similar, ¿no? En terreno pasa algo similar. Hay suelos que tienen mayor resistencia o mayor capacidad portante y hay otros que no tanto. Entonces, en los terrenos que no tienen una buena capacidad portante, pues hay que tener un mejor cuidado o más cuidado en lo que corresponde a la selección de la cimentación, que tenga una mejor transmisión de cargas para que se comporte de una manera adecuada, ¿no? Toda la estructura. Justamente venimos a hablar de eso, ¿no? Ya hemos visto lo que es un asentamiento, el asentamiento diferencial, que hemos dicho que es sumamente perjudicial para una estructura. Hemos hablado de la capacidad portante que tiene un terreno para soportar estos esfuerzos. Y la cimentación, ¿no? ¿Qué es la cimentación? Es la parte de la infraestructura que transmite directamente al terreno las acciones recogidas de la superestructura, ¿no? Debiendo cumplir las misiones específicas para las cuales debe estar preparada. ¿Y cuáles son estas? Transmitir al terreno las cargas verticales, los momentos y empujes que pudiesen desestabilizar la edificación y anclar al terreno toda la infraestructura, ¿no? O sea, darle estabilidad y transmitir de manera adecuada todas las cargas que vienen de la superestructura. Ahora, los efectos que deben tenerse en cuenta al calcular el diseño estructural de un cimiento de manera muy general y básica son, o sea, ¿qué consideraciones nosotros debemos tomar a la hora de escoger un cimiento? O sea, toda nuestra configuración estructural puede estar muy bien, pero si nosotros no escogemos adecuadamente un cimiento, por más ideal que haya sido todo el diseño de la superestructura, se compromete esta seguridad si es que nuestra cimentación no hace una buena transmisión de cargas hacia el terreno, porque pudiese incluso colapsar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar cuando escogemos esta cimentación? Que la carga total que transmite la estructura, ¿no? O sea, hacer un buen análisis de todo lo que son las cargas muertas y cargas vivas que van a ser aplicadas sobre la estructura. ¿Y de qué dependerá eso? De la envergadura de la edificación, o sea, qué tan grande es. Lógicamente una edificación más grande va a tener más cargas muertas, ¿no? Que una edificación o una casa que tiene menores cargas muertas, y también el uso, o sea, las cargas de servicio o las cargas vivas. Un colegio, una universidad, tiene muchas más cargas vivas que, por ejemplo, también una vivienda, haciendo la comparación, ¿no? Porque hay mayor afluencia de personas, mobiliario, etcétera, ¿no? Entonces, el peso propio del cimiento. Entonces, así como consideramos el peso de la edificación, de la superestructura, también hay que considerar que el cimiento tiene un peso propio que es transmitido y soportado por el suelo. Mientras más grande sea esta cimentación, mayor peso propio tendrá. También debemos considerar el peso del relleno de las tierras situadas sobre el mismo. ¿A qué se refiere con el peso de las tierras situadas sobre el mismo?
cuando yo hago la excavación para mi cimiento, por ejemplo, hago un cajón, ¿no es cierto? Hago un cajón, como vemos acá en la figura. Luego yo vacío mi zapata, pero también después la relleno, ¿no? Este espacio acá es el relleno que hago con tierra y lo compacto, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, el terreno, que es lo que va a soportar toda la carga final, lo que está abajo de la zapata, va a soportar el peso propio de la zapata, el peso de la estructura, pero también este terreno. Por eso dice ahí, el peso rellena las tierras situadas sobre el mismo, ¿no? Y en ciertos casos deberá estimarse la supresión debido a la carga freática. Lógico, cuando uno está construyendo en un lugar donde hay el nivel freático es muy superficial, esto se da cuando estamos cerca al nivel del mar o cerca a algún río, lago, algún elemento hidrológico, ¿no? Entonces también hay que tener este cuidado especial, ¿no? Porque, como ya dijimos, genera empujes que puede generar momentos sobre la cimentación. Ya. Ahora, la presión en el terreno, tensión admisible, ¿no? Hablamos de que el terreno tiene una capacidad importante, ¿no? Una presión admisible. Ahora, ¿de qué va a depender el tipo de cimentación según la presión admisible que tenga el terreno? A ver, vamos a ver. Dependerá del tipo de cimiento, que a su vez es consecuente con el terreno y el sistema de estructura sustentante, ¿no? La edificación. Entonces, miren, ya estamos deduciendo algo que es sumamente importante. Hay una relación estrecha entre el tipo de suelo, el tipo de cimentación que vamos a utilizar y el tipo de estructura que se va a construir. Entonces, nosotros tenemos que escoger o entrelazar estos tres conceptos. No podemos diseñarlos independientemente, porque comprometeríamos toda la estabilidad de la estructura, toda la seguridad de la estructura. Entonces, debemos considerar esas tres cosas, ¿ya? El tipo de estructura que se va a ejecutar, y cuando me refiero al tipo de estructura, justamente lo que mencioné hace un momento, es la envergadura, el tamaño de la edificación, el servicio que va a prestar esta edificación, el tipo de cimentación que voy a escoger según el tipo de terreno, ¿no? Entonces, todas estas cosas se entrelazan y se hace una elección ideal. Se debe considerar el comportamiento del suelo a lo largo del tiempo, cuando es influenciado por agentes externos naturales y artificiales, esperando que el terreno conserve su estabilidad y sostenibilidad frente a la acción de carga. Lógico, ¿no? Nosotros cuando diseñamos considerando que va a venir un sismo, porque ya sabemos que estamos en una ubicación geográfica donde los sismos son recurrentes. Hay bastantes sismos. Entonces no podemos asumir que nuestra edificación va a estar de manera estática sin tener, simplemente considerando las cargas estáticas justamente, ¿no? Sino que también van a haber cargas dinámicas como son los sismos. Y por eso es que también el reglamento se va actualizando. Cada vez que hay un sismo de mayor envergadura o mayor intensidad, se actualizan lo que son los factores de seguridad, ¿no? Porque tenemos que ir adaptándonos y actualizando. Ahora, a ver, ¿cómo trabajan los cimientos sobre el terreno? Vamos a entender el concepto básico de cómo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? La imagen de una zapata aislada, ¿no es cierto? Es la zapata más simple que existe. ¿Ya? Entonces, la zapata aislada, ¿ya? Se supone que se debe construir o se debe hacer cuando tú tienes un terreno adecuado y donde no vas a hacer una gran transmisión de cargas, ¿no? Un terreno adecuado me refiero a que tiene una resistencia adecuada, elevada, ¿no? Entonces, ¿cómo es la transmisión de carga? Cuando yo tengo mi zapata, se genera un bulbo de acción, ¿ya? Es como un foco, ¿no? Por eso se llama bulbo, ¿ya? Que es a lo largo del desarrollo de este bulbo, es donde se realiza la transmisión de cargas, ¿no? O sea, todas las cargas que vienen se desarrollan o se distribuyen a lo largo de todo este bulbo, como les digo. Fuera de esto ya no hay carga, o sea, yo puedo excavar acá, a un costado, fuera del bulbo de acción, y no le va a pasar nada. Pero si yo hago una excavación y entro dentro de lo que es el bulbo de acción de la carga, pues probablemente mi cimentación se desestabilice, ¿no? Porque le estoy quitando sustento, pues, ¿no?
Es lo que pasa cuando, por ejemplo, hay un río, ¿no? O en los taludes de los cerros, hay por un deslizamiento, una socavación del agua, ¿no? En el caso río, pues el terreno es lavado, 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 y le quito esta parte o sección del terreno que corresponde al bulbo de acción o de transmisión de carga, entonces mi estructura se desestabiliza, bueno, y se caen las casas a los ríos, ahí se ven todos esos desastres. Entonces, esa es en esencia cómo es la transmisión de carga y la relación que hay entre la cimentación y el suelo. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo dos cimentaciones? Lógicamente, cada una va a tener su bulbo de acción, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando estas cimentaciones son próximas o son cercanas? Pues se genera una interacción entre ambas que hacen que se genere un bulbo conjunto. O sea, aparte de su bulbo de interacción que tiene, ¿no? Por su cercanía, trabajan en conjunto. Entonces, vemos que el bulbo crece, ¿no? Ya se vuelve como un símbolo de infinito, podríamos decir, ¿no? En forma exterior, ¿ya? Donde se puede apreciar que la transmisión de cargas va más abajo, ¿no? O sea, miren, de lo que era acá, o sea, hasta aquí no me transmitía la carga, ahora se ha incrementado y ahora transmite las cargas incluso más abajo, ¿no? Igual acá. ¿Por qué? Porque están trabajando de manera conjunta, o sea, se genera como un apoyo, les decía. Esto depende mucho de la distancia que haya, ¿no? Mientras más cercano sea, pues va a tener un mejor comportamiento o una transmisión de carga más adecuada. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo hago que mi bulbo de acción crezca hacia abajo? ¿Qué pasa? ¿Cómo es este terreno, el que está en el fondo? Se supone que este terreno está más consolidado, ¿no? O sea, tiene mejor capacidad portante que el que es más superficial, por lo mismo que su composición está mucho más cohesionada, tiene mayor densidad, o sea, está consolidado, ¿no? Como ya explicamos que es consolidación. Entonces, está transmitiendo mejor, o sea, está transmitiendo esta carga de la cimentación a un suelo, a un mejor suelo. A pesar de ser el mismo, por su profundidad, tiene un mejor comportamiento. ¿Ya? Bueno, espero que se haya entendido, si no me hacen después la consulta. Pero esa es la esencia, ¿no? Que dos cimentaciones, al trabajar juntas, generan un bulbo de interacción más grande que hace que la transmisión de cargas de la cimentación sea a un terreno más cohesionado a mayor profundidad, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si yo sigo juntando? Por ejemplo, acá vemos que hay una distancia 2b, ¿no? Entre zapata y zapata. Yo reduzco a la mitad esta distancia y pongo que mi zapata sea a una distancia de B nada más. Ya prácticamente los bulbos independientes o particulares que tiene cada cimentación ya se interceptan, ¿no? En una intersección. ¿Y qué pasa con mi bulbo conjunto? Se hace mucho más profundo, ¿no? Miren, acá incrementó, podríamos decir, un 15%, ¿no? De profundidad de interacción con el terreno. Y acá, casi un 50%. ¿No es cierto? O sea, la interacción es mucho mayor. Entonces, ya no estamos viendo que mientras mayor superficie de contacto tenga, ya sacamos esa conclusión, la cimentación sobre el terreno, mejor será su comportamiento con esta, ¿no? Porque mi bulbo conjunto se hace más profundo y obviamente este terreno de aquí tiene mucha mayor capacidad portante que este que está acá, ¿no? Porque está más profundo y el terreno es más consolidado. ¿Y qué pasa si yo junto mis dos zapatas? ¿No? Ya no la vuelvo zapata aislada, sino ya esto sería una zapata combinada, ¿no es cierto? Los bulbos independientes o individuales se interceptan en mayor tamaño, ¿no? Tenemos el área de intersección es mucho mayor que esta pequeñita que está acá, pero vemos que incluso la interacción que se da en el bulbo conjunto es más del doble. O sea, yo me voy al doble de profundidad. Por lo tanto, mi resistencia al terreno es mucho, mucho mayor. Entonces, espero que haya quedado claro cómo es la interacción entre la cimentación y el suelo. Y a esto se llama justamente transmisión de carga. Por eso decimos, debes buscar una cimentación que tenga una mejor transmisión de carga. En esencia y en resumen, después de todo lo dicho, es que
el área que tenga la cimentación, mientras mayor sea, va a tener una mejor transmisión de carga, ¿no? Lógicamente, esta área de cimentación es mucho mayor o es el doble que solo fuese, en este caso, una zapata aislada. Ahora, mayor, es lo que sucede cuando una persona camina sobre nieve, ¿no? Con zapatos que tienen una gran superficie, entonces esta distribuye de manera adecuada o, ¿no? el peso de la persona y esta ya no se hunde, ¿no? Mientras que si es en una sección pequeña se transmite una carga alta, pues tiende a hundirse debido al fenómeno de punzonamiento, ¿no? Entonces, esa es la esencia, la idea que se da. Ya, entonces, espero que haya quedado claro lo que es la interrelación del terreno con la estructura, ¿no? Y claro, el peso que transmite la cimentación depende de lo que suceda en la superestructura, ¿no? Entonces, eso es fundamental que ustedes lo tengan claro para que sepan, ¿no? ¿Por qué en algunos terrenos uno necesita una cimentación mucho más, que tenga una mejor transmisión de cargas, mientras que en otros terrenos simplemente necesitamos una zapata aislada, ¿ya? Porque justamente es la capacidad portante que tiene el terreno, ¿no? Bueno, volviendo, el tema, el agua en el terreno, es también importante, ¿ya? Cuando hablamos de agua, el contenido de humedad del agua se puede dar, de un terreno, se puede dar por diferentes causas. Uno es el agua de cimentación, que es la que está incluida durante la formación de los suelos sedimentarios, ¿ya? Que es el contenido que siempre tiene todo terreno. El agua de infiltración, que proviene a razón de causas externas, ¿no? Como por ejemplo lluvias, o por ejemplo que se ha regado, etc. Y el nivel freático, que es el lugar geométrico de los puntos en el que la presión del agua subterránea es igual a la atmosférica, ¿no? O sea, es básicamente donde se igualan las presiones, el empuje que tiene el agua desde abajo hacia arriba, con la presión que hace la atmósfera de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, al igualarse, se estabiliza y ese es el nivel del agua subterránea. Varía también, no es siempre estable. Pero mientras más cerca estemos a un cuerpo de agua, como es el mar, una laguna, un río, pues estará más cercano también a la superficie. Ahora, el terreno, aparte de agua, también tiene aire, ¿ya? Por eso hay terrenos que son sueltos y hay terrenos que son más compactos, ¿no? Consolidados, ¿no? Y esto va a depender de la porosidad que tiene el terreno, ¿no? Mientras haya mayor índice de poros, o sea, los poros son el espacio o la relación ocupada entre cada partícula, ¿ya? Entonces acá ven, por ejemplo, un suelo que tiene sus partículas separadas, donde tiene esponjamiento. Ese es otro fenómeno que ahorita le voy a explicar, ¿ya? Pero cuando hay espacio o aire entre las partículas, el suelo tiende a incrementar su volumen, y cuando está compactado o está cohesionado, casi no hay espacio o aire entre sus partículas, ¿no? Entonces, ahí se ve la diferencia. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una excavación, dicen, ya, voy a excavar 1 metro cúbico de terreno. Ok, pueden hacer, ¿no? Ya saben que 1 metro cúbico es aquel cubo o forma geométrica que tiene 1 metro de ancho, de 1 metro de largo y 1 metro de profundidad, ¿ya? Entonces, extraes esa cantidad de material, pero cuando tú le eliminas y, por ejemplo, quieres meterla, si tuvieses una caja con esa misma magnitud, pues esta tiene más tamaño, ¿no? Es lo que pasa acá. Por ejemplo, yo meto, miren, son la misma cantidad de partículas, ¿no? Acá tengo 4 y acá tengo 3, son 12 partículas. Acá también tengo igual, 4 y 3. Pero yo necesito más espacio para acomodar esto, porque ahora entre las partículas hay aire. Entonces, recomendación, por ejemplo, cuando ustedes hacen una excavación y dicen, ¿cuánto vas a excavar? 10 metros cúbicos. Ya, entonces contrátame un volquete de 10 cubos. No te va a alcanzar, pues. Normalmente, dependiendo del tipo de material para eliminar, se necesita entre un 15 a 30% de esponjamiento se le da, ¿no? Igual, si tú quieres rellenar algo y tú compras material que está suelto, a la hora de tú compactarlo se te va a reducir, ¿no? Necesitas también hacer la operación inversa. Lógicamente, hablando de suelo y de transmisión de cargas, un suelo que está bien consolidado, compactado, tiene un mejor comportamiento, porque ya no hay espacio para que estas partículas se reacomoden, ¿no? No como acá, que ante una carga, pues el aire va a salir y se va a reacomodar las partículas. Entonces, ya hablando de varios de estos conceptos, ¿cuáles son las finalidades de la mecánica del suelo? Identificar qué clases de terrenos existen y a qué profundidades se encuentran.
Entonces, ¿por qué? Porque con esto yo ya encuentro el firme y puedo escoger la mejor cimentación. Justamente ese es el siguiente punto. Verificar la profundidad del firme, que es el terreno adecuado para soportar las cargas, y el espesor que tiene el estrato que lo conforma. Lógicamente, si tengo un firme que es muy pequeño, probablemente tendré que seguir excavando hasta encontrar el siguiente, el, el siguiente estrato que también sea firme, ¿no? Identificar el nivel más alto de las aguas subterráneas, el nivel freático más elevado, ¿no? Justamente porque vemos o hemos dicho que se generan empujes debido al nivel freático. Si no hay agua, perfecto, no hay que considerarlo. Obtener el valor máximo admisible del terreno para los cálculos de los posibles asientos y conocer sus limitaciones, ¿no? Entonces, hay que saber cuál es la capacidad portante del terreno. Hemos mencionado hace unos momentos cómo visualmente podemos más o menos darnos una idea, ¿no? De si es un buen o mal suelo, ¿no? Desde su color, su distribución granulométrica, ¿no es cierto? Pero al detalle tendremos que hacer ensayos. Además, identificar si existe peligro de que el terreno se hiele, se deslice y la posibilidad de un posible aniego. ¿Por qué? Porque cuando un terreno se congela, ya, bueno, eso pasa en temperaturas donde llega a bajo cero, el hielo incrementa su volumen, ¿no? Entonces, al incrementar su volumen, crece y genera grandes cargas, ¿no? El hielo sí genera grandes cargas sobre una estructura. Verificar si existen en el terreno materiales perjudiciales para los componentes del cimiento, ¿no? Ya estoy hablando netamente de la cimentación. También podemos saber qué tantos elementos perjudiciales hay, como por ejemplo, ¿no? Cloruros, sulfatos. Y no solo eso, también podemos ver contenido de plomo, por ejemplo, mercurio, que eso ya sería perjudicial para las personas que van a habitar esa cimentación, ¿no? Entonces, saber si es que hay algo que pudiese causar daño. Sí, y tomar el correctivo necesario, ¿no? Sea para la cimentación, estos materiales, o para las personas que habitan o van a habitar esa edificación. Reconocer si el material extraído del suelo puede tener aplicación como material de construcción, reciclaje, ¿no? Si nosotros hacemos, por ejemplo, una excavación en una zona que era una chacra y ahora lo vamos a hacer una habilitación urbana, pues ese material tiene un costo, la tierra chacra se vende, ¿no? Entonces no nos convendría simplemente eliminarla o ver si, es más, ya yendo a un caso extremo, ¿no? ¿Qué pasa si tú vas a hacer una construcción en un lugar, una zona alejada, qué sé yo, una caseta de repetición o lo que fuese, y tú excavas y encuentras que el material que tú has encontrado hay un material valioso como oro, plata, etcétera? Pues no te va a convenir hacer una construcción sobre ese terreno, sino explotarlo, pues, ¿no? Porque tendrías una ganancia adecuada. Pero ¿cómo sabrías exactamente eso? A través de la mecánica de suelo, ¿no? O del estudio de suelo. Ahora, cuando hablamos de ensayos de laboratorio, bueno, esto lo vamos a desarrollar más al detalle, pero a nivel general, ya debemos saber algunas características más, estas son las más importantes, nada más, ¿no? Las más generales. Por ejemplo, lo que es la humedad natural, ¿no? Que es el contenido de humedad que tiene el terreno, ¿no? Entonces, es la relación entre el peso de agua y el peso de los sólidos que tiene un suelo o un terreno. Esto se puede expresar en porcentaje y su valor varía entre 0 y 1, ¿no? 0 cuando no tiene nada de contenido de humedad y 1 cuando está totalmente saturado. Granulometría. Es la distribución de los tamaños de las partículas de un suelo y puede ser representada por la curva granulométrica. Un suelo puede estar, como mencionamos hace un momento, constituido por partículas totalmente homogéneas, o sea, del mismo tamaño, o partículas heterogéneas que tienen desde piedras más grandes hasta finos muy pequeños, ¿no? También vamos a profundizar después. La determinación del rango del tamaño de las partículas se realiza por un análisis mecánico expresado por un porcentaje de peso, ¿no? Bueno, para encontrar la granulometría existen métodos. Los más comunes son el método del tamizado, que esta es la norma, ¿ya? Primero el suelo se seca al horno y luego todos los grumos se disgregan en partículas pequeñas antes de pasar por las mallas, ¿no? Esta es la granulometría por tamizado. Esto ya es mecánico, o sea, pones cada una de estas mallas tiene un tamaño específico, desde las más grandes hasta las más finitas, ¿no? Entonces, al momento de tamizarlas o de vibrarlas, las partículas van pasando según su tamaño hasta el fondo, donde quedan los más finos aquí y las más grandes en las partículas, en las tamices más, están más arriba, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo y luego por porcentajes sacamos la distribución granulométrica, ¿no?
También existe la granulometría por hidrometría, ¿ya? Que es otro análisis que se puede hacer donde se colocan las partículas o se vierten sobre un líquido, ¿no? Y según su asentamiento que se vaya dando en un tiempo establecido, a través del bulbo de hidrómetro, ¿no? Vamos viendo que las partículas más grandes van al fondo y luego vamos midiendo, ¿no? Cómo se han ido asentando. Acá, por ejemplo, se ve la curva de distribución granulométrica, ¿no? Donde vemos las curvas desde la malla número 10 hasta la 200, vemos que hay una distribución. Este, por ejemplo, es un suelo heterogéneo y este es un suelo homogéneo, porque casi no hay mucha diversidad de partículas, ¿no es cierto? En cambio, en estas curvas, mientras más horizontal sea la curva, significa que el suelo es más heterogéneo, ¿no? Y mientras más vertical sea, el suelo es más homogéneo. Acá, por ejemplo, vemos curvas desde la 1 a la 3, 1, 2 y 3, donde un suelo mal graduado, vemos que el suelo mal graduado es esta de acá, ¿no? No es heterogéneo. Suelo bien graduado, la número 2, acá, ¿no? O sea, se distribuye de una manera constante casi, y una granulometría discontinua, ¿no? Acá vemos que cae, vuelve a subir, luego cae. Entonces, eso se obtiene a través del análisis granulométrico, ¿no? El ideal es este de acá, ¿no? El número 2, el número 2. El ideal, te digo, para que tenga un buen comportamiento. También vamos a ver lo que son los límites de consistencia, donde vamos a ver los límites sólido, semisólido, plástico y líquido, que son las fases en las que pasa el terreno, ¿no? El límite líquido se define como el contenido máximo de agua que puede soportar el material sin que el agua escurra, ¿no? Si ustedes le echan agua a un terreno, primero este terreno va a succionar esta agua, no va a absorber el agua sin formar encharcamiento, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere el límite líquido. Bueno, hay unos ensayos para definir cuál es el límite líquido, que es el de una cuchara, se le hace una ranura y se va golpeando. Bueno, vamos a poner videos de eso para que se pueda entender mejor. El límite plástico, ya justamente hablamos de que habían unos elementos que eran plásticos y otros no, y la arcilla era uno de estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un elemento se considera plástico cuando, por ejemplo, se generan rollitos de 3 milímetros de diámetro, así como se ve en esta figura, como si fuese plastilina. Lógicamente, un material gravoso no tiene esta capacidad, mientras que un material fino como la arcilla sí lo tiene. Límite de contracción. El límite de contracción hablamos de que se define como el contenido mínimo de agua por debajo del cual una reducción de agua no causará una disminución de volumen. Así como hablamos del límite líquido, era el máximo de agua que podía contener un terreno, pues el mínimo de agua que puede contener un terreno sin que haya una disminución de volumen. Siempre cuando el agua se va restando cantidad de agua, el volumen se reduce, ¿ya? Pero esto estamos hablando del límite de contracción, es la cantidad mínima de agua que contiene un terreno sin que éste se contraiga, ¿no? En este punto es muy probable que se aprecien grietas en el terreno. Entonces es un indicativo, por ejemplo. Cuando hablamos de los tipos de suelos, ya, esto está en el reglamento, por si acaso. Vamos a todo ya el reglamento, lo vemos un poquito más en la próxima clase. Vamos a ver básicamente que existen los suelos granulares, lo que les decía, los gravas y suelos gravosos. De ahí vienen, esto es según su tamaño de sus partículas, ¿ya? Las más grandes son las gravas y suelos gravosos, que son las consideradas los buenos suelos para la construcción. Entonces, dentro de las gravas existen tipos también, ¿no? La grava bien graduada, grava mal graduada, grava limosa, grava arcillosa. Todos estos igual se consideran como buenos suelos, pero lógicamente el mejor es el que está acá arriba, ¿no? La grava bien graduada. De ahí vienen lo que son las arenas y suelos arenosos. También dentro de estos hay subdivisiones, ¿no? Desde la arena bien graduada. Entonces acá podemos diferenciar y también podemos ver cómo se representa desde el mejor suelo cómo va cayendo al mal suelo. Finalmente vienen los suelos finos, que son los limos y arcillas, ¿no? Donde son desde acá pues son los limos inorgánicos de baja plasticidad, que ya son considerados malos suelos, hasta los limos orgánicos, ¿no? Hemos dicho que los elementos orgánicos no convienen, ¿no? Y finalmente los últimos son los suelos altamente orgánicos. ¿Ya? Habría que hacer un mejoramiento de terreno si queremos hacer algún tipo de construcción. Entonces, esta es la distribución de suelos con su respectiva nomenclatura para su dibujo, ¿ya? Y acá está su nomenclatura de letras.
que van desde, repito, el mejor suelo hasta el peor suelo, ¿no? Ahí los dejo. Eso también está indicado en el reglamento, pueden ir revisándolo, la verdad. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos del movimiento del estudio de mecánica de suelos, ¿para qué nos sirve finalmente? Pues sirve para hacer un acondicionamiento del terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros mientras desarrollemos lo que es la actividad de la construcción vamos a realizar movimiento de tierras, ¿no? ¿Y qué son los movimientos de tierras? Trabajos que modifican el relieve topográfico primero, desde explanaciones, ¿no? A medida que una ciudad crece, hace que el terreno natural cambie, ¿no? Porque se va realizando movimiento de tierras que van adecuando el terreno a nuestras necesidades. Entonces, aparte de generar una explanación que es volver plano en un terreno que no lo era, se realizan excavaciones en los cimientos, ¿no es cierto? Y también se hacen trabajos de obras subterráneas, como lo que es el tendido de instalación de agua, de desagüe, eléctrica, datos, incluso en ciudades más grandes, lo que corresponde a subterráneos, ¿no? Trenes o túneles, también se considera eso movimiento de tierra. Y para realizar estas actividades se requiere un adecuado movimiento, un estudio de terreno o de suelo. Por ejemplo, vemos trabajos que modifican el relieve topográfico, este es el relieve natural del terreno, ¿no? Y luego vemos que queremos nosotros conformar un terraplén, pues tendremos que realizar con maquinaria este movimiento, ¿no? Esto también se requiere para ver cuál es la estabilidad que nosotros requeremos darle a este terreno, si puede ser simplemente con tierra, con qué talud, todo eso, hay una sección específica, ¿no? Que es estabilidad de taludes, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? O si necesita un muro de contención, bueno, todo eso, ¿cómo se va a obtener? Haciendo un estudio de mecánica de suelo, ¿no? Acá vemos cómo se ha modificado, se ha hecho justamente una explanación y excavación de un terreno. Acá está el terreno en bruto y acá ya está compactado, si se dan cuenta ya está mucho más plano. Siempre es bueno realizar una compactación para un mejoramiento de terreno. Esto se hace con agua, pues no, ya saben que el mejoramiento o la compactación se hace humedeciendo y compactando. También la excavación de cimientos, ¿no? Acá vemos que la excavación de cimientos puede ser el corte del terreno, si es que vamos a hacer un sótano, acá está representado, ¿ya? Y también según el tipo, ¿no? Excavaciones desde las más simples a más complejas, que pueden ser esta excavación con maquinaria, o también puede ser de manera manual, ¿no? Acá vemos una excavación con maquinaria, cuando es masivo, una excavación de terreno masivo, pero cuando es algo más puntual, también se puede hacer manual, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, en este cimiento corrido. Trabajo de ejecución de obras subterráneas, ya, se utilizan máquinas especializadas, ¿no? Para ir profundizando y generando estabilidad, ya. Más que nada esto se hace, por ejemplo, en ciudades donde acá se está excavando para lo que es un subterráneo, ¿no? Entonces, es la posibilidad, pero también aquí con mayor razón, debido al peligro que representa. Una cosa es hacer una excavación en tajo abierto y otra es así en socavón. Entonces ahí hay que tener mayor cuidado porque está el peligro de derrumbes, ¿no? Entonces hay que hacer un buen análisis de terreno para ver cómo debemos reforzarlo. Y eso viene el siguiente punto. ¿Ya? Entonces, ah, a ver, un ratito. Un ratito.
Ya, a ver, creo que no se está escuchando. ¿Se escucha? A ver, confírmame. Confírmame, por favor, ya, Enrique. Me decían que no se escuchaba. Ya. Desde suelos y cimentaciones, ¿correcto? ¿O desde antes? Ya, creo que nos quedamos acá porque sí llegaron a explicarlo, a escuchar lo otro, ¿no? Bueno, en suelos y cimentaciones, el que le decía, una cimentación inadecuada para el tipo de terreno que esté mal diseñada o calculada se traduce en la posibilidad de que tanto el propio edificio como sus colindantes sufran asientos diferenciales, ¿no? O sea, ya básicamente eso es lo que nos está diciendo el reglamento, ¿no? Pues, en lo consiguiente, el deterioro de los mismos pudiendo llegar incluso al colapso. Es la importancia que debe tener la adecuada selección de la cimentación según el tipo de suelo. ¿Ya? Para eso, en el Reglamento Nacional de Edificaciones existe la norma E050, ¿ya? La cual indica lo siguiente. Esto ya es del reglamento. ¿Dónde hay casos eh, donde existe la perdón, obligatoriedad de realizar un estudio de mecánica de suelo? Son los siguientes, ¿ya? O sea, el reglamento nos dice que hay que realizarlo de manera obligatoria, no es algo opcional. Entonces, donde las edificaciones en general que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos o peligrosos, tales como colegios, universidades, hospitales, clínicas, estadios, cárceles, auditorios, templos, salas de espectáculo, museos centrales, telefónicas, estaciones de radio y televisión, estaciones de bomberos, archivos y registros públicos, centrales de generación eléctrica, subestaciones eléctricas, silos, tanques de agua, incluyendo reservorios, bueno. Todo esto es lo que he indicado en lo que es el reglamento, ¿no? Entonces, básicamente es en todo, ¿no es cierto? Básicamente es en todo. Cuando las excavaciones para las siguientes obras, redes de agua y alcantarillado, instalaciones eléctricas, gas y telecomunicaciones, requieran una excavación de 1.5 metros de profundidad, ¿ya? Eso también. Empresas prestadoras de servicios públicos, entidades públicas y privadas e instalaciones militares, policiales en general. Todas estas edificaciones que hemos mencionado básicamente son unas edificaciones donde albergan gran cantidad de personas y hoy son instituciones que el hecho que dejen de funcionar generarían un impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso hay que tener un principal cuidado y hay que hacer, antes de ejecutarla, hay que hacer un adecuado estudio de suelos. ¿Dónde más? En cualquier edificación no mencionada en el punto anterior, ¿no? En el punto A, de 1 a 3 pisos, ¿ya? Que ocupen individual o conjuntamente más de 500 metros de área techada en planta. ¿Ya? O sea, cualquier edificación que en su planta tenga más de 500 metros cuadrados de área techada, ojo, de área techada, no de área de terreno, sino área techada, hay obligatoriedad de realizar un estudio de mecánica de suelo. Lógicamente esto es en áreas más grandes, ¿no? Por ejemplo, supermercados, almacenes, ¿no? Etcétera. Cualquier edificación no mencionada en A de 4 a más pisos de altura, cualquiera sea su área. Entonces, nos dice, y esto entiéndase claramente, cuando nuestra estructura tiene 500 metros cuadrados de área techada, hay que hacer siempre un estudio de mecánica de suelo. Pero solo cuando no sucede esto, o sea, cuando es menos a 500 metros cuadrados de área techada, solo necesitamos o estamos obligados a hacer un estudio de mecánica de suelo cuando tiene la edificación más de 4 pisos. ¿Ya? En edificaciones industriales, fábricas, talleres o similares también. Edificaciones especiales cuya falla, además de su propio colapso, representan peligros adicionales importantes, ¿no? Esto es importante considerar porque, por ejemplo, hay edificaciones que pueden tener algún tipo de material peligroso o de maquinaria peligrosa, como por ejemplo un reactor nuclear, donde ante un colapso por un sismo pudiese ocasionar más daño, o sea, más que el sismo, o sea, el hecho de que el material o el equipo se exponga a las personas, ¿no? Por ejemplo, imagínense que es un material tóxico o venenoso, ¿no? Y salga al medio ambiente, también generaría más problemas. Entonces hay que tener bastante cuidado y por eso estamos obligados a realizar un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Porque imagínense que ustedes ejecutan una edificación y no han hecho un estudio de mecánica de suelos, ustedes como responsables del proyecto,
pues si falla, va a ser netamente su responsabilidad el no haber tomado esa medida, ¿no? Cualquier edificación con sótanos que requiere el uso de pilotes, pilares, plateas de fundación, ¿no? Muros de contención con alturas mayores a 2 metros. Cualquier edificación adyacente a taludes o suelos que puedan poner en peligro su estabilidad. Ahora, todo eso que hemos mencionado es un estudio de mecánica de suelos, que como hemos dicho es un estudio bastante completo. ¿Ya? Es un estudio bastante completo donde uno tiene que realizar actividades de un análisis profundo para evitar que hayan posibles errores de cálculo, ¿no? Porque con todos estos estudios obtenemos datos y con esos datos nosotros realizamos el análisis y los cálculos, por ejemplo, para adecuar la cimentación de la mejor forma. Ahora, conjuntamente la cimentación no solo depende del estudio de suelo, también depende del tamaño y el servicio que va a prestar la edificación, ¿no? Esas tres cosas definen una cimentación. El tipo de suelo, el tipo de estructura y el tamaño y el servicio que va a prestar la edificación, ¿no? Ahora, hablamos también, el Reglamento Nacional nos menciona un ITS. ¿Qué es el ITS? Ya, es un informe técnico de suelo, que es similar al estudio de suelo, solo que no con tanta rigurosidad y no con tantos ensayos. ¿Ya? Básicamente, lo que el informe técnico de suelos te pide realizar un análisis de 3 puntos de calicatas de 3 metros de profundidad, donde principalmente necesitas encontrar la estratigrafía del terreno, o sea, para ver cómo está constituido, el tipo de terreno que es, la capacidad portante que tenga, ¿no es cierto? Entonces, esas básicamente, dónde está el firme, por ejemplo, encontrar el nivel del firme, ¿no? Básicamente esos datos importantes. ¿Por qué? Porque se aplica a estructuras con áreas techadas en planta menores a los 500 metros cuadrados, o sea, lo contrario de lo anterior, hasta 3 pisos, ¿no? O sea, ¿dónde se enmarca normalmente esto? Las edificaciones de casa, ¿no? Las de vivienda. Básicamente son esas, o estructuras menores, ¿no? Estructuras menores de 3 pisos y que no tengan áreas mayores de 500 metros cuadrados de área techada. ¿Ya? Que no tengan sótano también, ¿ya? Entonces ahí se pueden asumir valores de presión admisible, profundidad de cimentación, pero basados simplemente en en 3 calicatas, ¿no? O sea, igual hay que hacer el estudio de mecánica de suelos. El ITS es un estudio de mecánica de suelos, solo que no tan riguroso y no con todos los datos que lo requiere el otro estudio, ¿no? Entonces, finalmente, si es que nosotros no seguimos estos pasos o estas recomendaciones que están normadas en el Reglamento Nacional, y les estoy adjuntando el reglamento para que lo revisen también, ya, y la información que hay, y que lo incluyan en su trabajo, pues se van a presentar lo que son los asientos diferenciales, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, asientos diferenciales, a ver, vamos a tratar de ampliar un poquito la fotografía. Acá hay una fisura, ¿no? Una grieta, y no es una fisura, es una grieta, que se ha dado porque esta columna ha tenido un asentamiento diferencial y justamente ha aparecido esta falla, ¿no? Acá vemos una edificación ya más grande, donde el caso ya es más crítico, ¿no? Ya prácticamente así abandonada. Es una edificación de varios pisos, donde ha habido un asentamiento diferencial y ha mantenido su posición original, y este lado de la edificación sí se ha asentado y por eso ya se ha generado una fisura ya considerable, ya no se va a poder reparar esto, pues, ¿no? Otro clásico ejemplo del asentamiento diferencial es, por ejemplo, la torre inclinada de Pisa, ¿no? Que deben haber escuchado ustedes, ¿no? Que se está dando porque justamente está dándose este fenómeno de asentamiento diferencial. Acá también vemos en una edificación antigua, vemos que esta es más antigua que esta de acá, ¿no? Entonces, vemos que la edificación ha sufrido una fisura. Acá también vemos otra ya, esto ya grieta, grande, bastante grande. Esa es la evidencia que se están dando asentamientos diferenciales, ¿no? Sobre todo revisar cuando se ha presentado un sismo. No solo se dan los asentamientos diferenciales en las estructuras estructurales como columnas, ¿no? Ni placas, sino también muchas veces en el suelo, en el terreno, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en una plataforma, está un asentamiento diferencial. Normalmente las escaleras no están adjuntas al resto de la edificación y por eso se ha presentado este asentamiento y se evidencia de esta forma, ¿no? Igual en una pista, perdón, en una vereda, se ha dado
un asentamiento, ya sea por el caso de un sismo o porque le ha entrado agua, ¿no? Entonces también ha habido un reacomodo de las partículas y se ha asentado y se ha generado esto, ¿no? Esto también se ha visto en algunas veredas aquí en Tacna. Ahora, acá vemos, por ejemplo, la falla por falta de aseguramiento de un terreno durante un proceso constructivo. Cuando vemos que el terreno, ¿no? Hacemos una excavación, el empuje de los terrenos colindantes se ve comprometido porque nosotros entramos al bulbo de acción, pues, ¿no? De transmisión de carga, ese bulbo que vimos hace unos momentos. Entonces desestabilizamos esta estructura y se genera empuje. Si nosotros no generamos una estabilización del muro, como ya recién se está haciendo acá, se generan estos desprendimientos, ¿no? Entonces hay que tener siempre cuidado de hacer un adecuado análisis para evitar estos desprendimientos o desmoronamientos de la estructura y que no representen un riesgo, ¿no? Porque pueden ser incluso peligrosos para las personas que están trabajando, ¿no? Se ha visto casos en el Perú. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Durante el proceso constructivo también es importante saber, ¿no? El comportamiento que va a tener el terreno para tomar las precauciones de estabilización del terreno, de aseguramiento. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar la clase de hoy. Hemos acabado menos mal la exposición. Entonces, vamos a quedarnos ahí. Y espero que a base de esta información ya puedan realizar el trabajo. Está la tanto corresponde en la sección recursos, las diapositivas que les acabo de explicar. Y también está la norma E050 del reglamento para que la revisen y con esa información, esos dos archivitos, puedan ustedes desarrollar la tarea que ya les expliqué. ¿Ya? Entonces, ya nos ganó el tiempo, ya estamos sobre la hora. A ver, alguien me dijo que había